Ya. Bueno, esta semana estamos iniciando un grupo de microorganismos que se conocen como bacterias no fermentadoras. La semana anterior se trabajó lo que eran enterobacterias, que son bacterias que tienen tres características en común. La primera de ellas es que fermentan glucosa. Luego, otra de las propiedades es que son citocromo oxidasa o simplemente oxidasa negativos. Y la tercera propiedad es que reducen los nitratos a nitritos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una muestra y la hemos observado en una coloración gram y vemos que son bacilos gram negativos, nosotros vamos a estar en una disyuntiva. ¿Este bacilo gram negativo será una enterobacteria o no lo será? Entonces, una de las pruebas más sencillas de las tres que les acabo de mencionar es justamente la prueba de la oxidasa. La prueba de la oxidasa o de la citocromo oxidasa es muy sencilla, ¿no? Ustedes lo van a realizar. Estábamos coordinando con la doctora Ana María si había la posibilidad frente al paro del día jueves, que tal vez el viernes siembran y de acuerdo a la disponibilidad del sábado, pues, si tienen tiempo, podrían ir a hacer las lecturas porque va a haber una docente en el laboratorio, que es la doctora Yaneli. Bueno, ustedes coordinan con la doctora Ana María, ¿no? Entonces, esa prueba es muy sencilla. Se coloca en un cuadradito tamaño mucho más pequeño que una servilleta en un papelito filtro, se coloca un poco de la colonia sospechosa y se agregan unas gotas del reactivo que corresponde al reactivo de oxidasa. Se espera menos de un minuto y si hay una coloración púrpura o media azulada intensa es que la bacteria es oxidasa positivo. Si es oxidasa positivo, descartamos automáticamente que es una enterobacteria. Entonces, las bacterias no fermentadoras son un grupo de bacilos gram negativos principalmente aerobios y no forman esporas. La característica más común de ellas es justamente que no fermentan azúcares. Eso no quiere decir que no usen azúcares. Pueden utilizar los azúcares, pero con otro tipo de reacciones, principalmente reacciones de tipo oxidativo. Y tienen diferentes vías metabólicas eh, que son en condiciones preferentemente de tipo aerobio. En este grupo de las no fermentadoras existen varios géneros, varias especies, pero tal vez la especie más importante de este grupo es el género Pseudomonas. Género Pseudomonas se caracteriza pues porque tiene gran versatilidad metabólica, tiene múltiples aplicaciones, sobre todo a nivel ambiental porque esta bacteria se puede adaptar a diferentes tipos de sustratos como nutrientes. Entonces, eso es una ventaja para ella como bacteria, pero también para nosotros porque podemos utilizar esas ventajas metabólicas de la bacteria para poder, por ejemplo, aplicarlo en bioremediación, por ejemplo. Entonces, um, nosotros cuando estudiamos bacterias, siempre hay dos términos, aquellas bacterias que no son exigentes, ¿no? Como podría ser esta Pseudomonas aeruginosa, y aquellas bacterias que les llamamos nosotros exigentes. Y cuando decimos que hay bacterias exigentes, son bacterias que no pueden crecer en cualquier medio de cultivo, sino que principalmente nosotros necesitamos agregar algún nutriente específico para que pueda crecer la bacteria. Y ese caso o esa situación hace que esas bacterias exigentes no se pueden aislar fácilmente y por lo tanto demandan medios de cultivos que son sumamente caros. Para suerte, el grupo de bacterias no fermentadoras, al ser versátiles metabólicamente, nos permite que puedan crecer en cualquier medio de cultivo. ¿Sí?
¿Alguna Doctora, pregunta? creo que Sí. no ha pasado el PPT. No, todavía no estoy Ah, ya, pasando. ya. Ah, ya, ok, ok. Sí, todavía no estoy pasando. Estaba haciendo como una especie de introducción más o menos para situarnos en el contexto. No se preocupen. Ahorita empezamos a pasar los PPT, sino que estaba hablando de los conceptos generales para más o menos ver las ventajas de estas bacterias no fermentadoras. Ya, entonces, estas bacterias, como les menciono, no son exigentes, son muy fáciles de aislar y por lo tanto eso, como futuros toxicólogos, les da apertura a que se pueda hacer un seguimiento de estas bacterias, sobre todo aquellas que son propias de ciertos tipos de suelos, como por ejemplo de relaves mineros, y que a partir de esa propiedad metabólica se pueda buscar una utilidad como por ejemplo la bioremediación. Ahora sí, si hablamos del término del género, perdón, del género pseudomonas, tenemos que son bacilos gram negativos, móviles y aerobios. Esta movilidad a veces está dada por la presencia de un solo flagelo o en algunos casos más flagelos, pero lo que sí es muy importante es que son aerobios, por eso que tienen el metabolismo oxidativo. Y algunas de estas especies del género Pseudomonas producen pigmentos hidrosolubles. Es una característica muy particular de este género, de tal manera que cuando uno los observa en el ambiente o tal vez en la parte de salud, en muestras clínicas, a veces hay ciertas coloraciones de tipo verdoso que se dan en la superficie. Eh, Se distribuyen ampliamente en la naturaleza, justamente por esa versatilidad metabólica que tiene este género, es que lo podemos encontrar absolutamente en toda la naturaleza. Se encuentran en los suelos, se encuentran en las plantas, se encuentran en diversos tipos de superficies. Son unas bacterias que pueden vivir. Nosotros cuando, por ejemplo, investigamos en pseudomonas, ni siquiera tenemos la molestia, por decir así, de guardar esta bacteria en un caldo de cultivo, sino que las podemos guardar simplemente en agua destilada estéril. Y así las podemos tener incluso al medio ambiente por meses y meses. Y la bacteria, después que pasan esos meses, que a veces la hemos guardado hasta por más de medio año, las sembramos en un medio de cultivo, crece sin ningún problema. Entonces, esa es una facilidad que no lo tienen muchas bacterias. Antiguamente no se podía diferenciar las diversas especies porque mediante las pruebas propias de la microbiología que se conocen como pruebas convencionales o pruebas fenotípicas, todas se parecen en cuanto a las pruebas bioquímicas. Pero gracias justamente a la tecnología, a la metodología de la biología molecular que utiliza los ácidos nucleicos, como por ejemplo el ácido ribonucleico ribosomal o el ARN ribosomal o el ADN, han permitido caracterizar las diversas especies. Entonces, de todo este grupo de pseudomonas, la que tiene propiedad de causar enfermedades en el ser humano es Pseudomonas aeruginosa, pero no lo causa como un patógeno convencional, sino generalmente es un patógeno oportunista. Eso quiere decir que si encuentra la oportunidad de causar infección, lo puede hacer. Y eso generalmente en los grupos vulnerables, inmunosuprimidos, como pueden ser gestantes, como pueden ser ancianos, niños, pero también personas que tienen tratamientos crónicos, como por ejemplo los pacientes oncológicos. Entonces, ¿dónde se sitúan principalmente estas bacterias? En toda la naturaleza y principalmente como colonizadores de superficies. Em, Acá tenemos, por ejemplo, la clasificación taxonómica. Ellos pertenecen a la familia Pseudomonadaceae y del género Pseudomonas. Y dentro de la clasificación de algunas de estas pseudomonas de importancia clínica, que son las que más han sido estudiadas, tenemos aquellas que son del grupo fluorescente y grupo no fluorescente.
Y eso se refiere no propiamente a la bacteria, sino a sus pigmentos. Algunos de los pigmentos florecen y generalmente provienen estos pigmentos de estas especies: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pútida, mientras que del grupo no fluorescente tenemos otras especies. Actualmente, gracias a la homología de los ácidos nucleicos, se han diferenciado otras especies que tienen características fenotípicas muy parecidas a pseudomonas. Es más, antiguamente se pensaba que todas pertenecían al mismo género, pero ahora se sabe que son géneros diferentes. Y el que está cobrando mayor importancia actualmente es Burkholderia. Es un género que tiene muchas características similares a Pseudomonas, ¿no? Y dentro de estas especies, posiblemente la más importante es Burkholderia cepacia. La especie dentro de este género más importante es Pseudomonas aeruginosa. Tiene la forma de bacilo o la forma de bastón y es un gran negativo, por eso inicialmente podríamos sospechar que es una enterobacteria, pero a diferencia de la mayoría de las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa es más pequeña. Ya cuando uno observa frecuentemente al microscopio las bacterias, de cierta manera uno sospecha que son enterobacterias porque son los bacilos ligeramente más grandes. Incluso cuando observa el género Bacillus, que lo van a ver posteriormente, el género Bacillus, ¿no? Con doble L u S, es bacterias, bacilos mucho más grandes aún que en las enterobacterias. Entonces, ya uno se acostumbra a diferenciar más o menos el tamaño en la observación microscópica. Y justamente Pseudomonas aeruginosa es un bacilo muy pequeño. Bueno, se reporta que mide 0,6 por 2 micras y esto es pequeño porque generalmente las bacterias en promedio miden 5 micras. Es un aerobio obligado, ¿no? Le está muy afín a lo que es todo lo que es oxígeno, pero si se le da la oportunidad de tener como un aceptor de electrones sales de nitrato, también podría crecer en forma ligeramente anaerobia, pero mucho más lento comparado que si tuviera la disponibilidad de oxígeno. Esta pseudomonas es móvil, pero tiene buena movilidad, pero posee un solo flagelo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué si tiene un flagelo tiene mucha buena movilidad? Entonces parece que el pili que rodea a esta bacteria, y es un pili muy, bastante cantidad, que está rodeando a todo el cuerpo bacteriano, parece que este pili llamado pili tipo 4 también presenta un movimiento independiente que va a ayudar justamente al único flagelo que posee. Cuando dijimos que se puede encontrar en diversas superficies, uno imagina siempre la naturaleza, pero también hay que considerar que se puede encontrar en diversas superficies como alimentos, en ambientes industriales, en ambientes hospitalarios o en casa. Por ejemplo, ahora es poco frecuente tal vez, pero antes la mayoría de las casas solían tener pues su florero, las flores naturales y un florero. Y a veces se cambiaban de 2, 3 días el agua de las flores y uno encontraba una ligera película en la parte interna del florero. Incluso en algunos casos se formaba como una especie de mucosidad. Si bien es cierto que puede estar conformado pues por microalgas, tal vez por algunos protozoarios, ¿no? También había bastante probabilidad de que haya Pseudomonas aeruginosa, ya porque es una bacteria que es muy afín a lo que es la humedad, el agua. Es más, se sospecha que el Pseudomonas aeruginosa entra a industria y entra a hospitales es a través del agua. Dentro de las características microbiológicas de esta bacteria, entonces, ya está intrínseco que no fermentan carbohidratos, pero muchas cepas oxidan glucosa. Eso quiere decir entonces, ¿qué pruebas podríamos utilizar, jóvenes, para estudiar la fermentación o la no fermentación de carbohidratos por esta bacteria?
¿Qué pruebas recuerdan ustedes en las cuales, TSI, por ejemplo? TSI es una prueba. ¿Y recuerdas, Luigi, si la bacteria no fermenta los carbohidratos del TSI, qué color podría dar? Si no fermenta, el Ujú, TCI permanece en su color porque ujú, es originalmente naranja, así queda naranja. ujú. Y se Sí, medio oxida, y se naranja oxida rojizo. glucosa, y se oxida Ujú, glucosa por otra vía, más bien se alcaliniza el medio y te da rosado. ujú. Gracias. Entonces, como dice su compañero Luigi, permanece el medio de cultivo en su color original. Pero justo en la mañana estábamos conversando con sus compañeros de otra escuela y decían, pero hay glucosa y en la parte inclinada hay oxígeno. ¿Podría crecer en la parte inclinada? ¿Podría consumir ese oxígeno? Posiblemente que sí, porque hay disponibilidad de oxígeno, hay glucosa, pero definitivamente la concentración de glucosa en el medio TSI es muy baja, es 1%. Entonces, en algún momento se va a acabar esa glucosa y la bacteria va a encontrar pues la facilidad de poder consumir derivados proteicos como extracto de levadura, como peptonas, que son otros nutrientes del TSI. Y luego, como mencionas, compañero, va a regresar nuevamente al pH alcalino y al día siguiente, a las 24 horas, nosotros vamos a observar todo el medio de cultivo medio anaranjado, un rojizo anaranjado, ¿no? Entonces, aparentemente no habría pasado nunca el color amarillo, pero sí pasó en algún momento, ¿no? Pero al final lo que predomina es justamente que haya consumido las proteínas. Y la otra prueba es la que menciona su compañero Shalim, es la prueba de Huffy Layson o la prueba de oxidación-fermentación, más conocida como OF. Nosotros en la prueba OF, en esa pareja de tubos que nosotros observamos, podemos deducir si una bacteria es fermentativa o si es oxidativa. Entonces, si es oxidativa, va a crecer en ambos tubos, en un solo tubo, ¿cómo va a ser? Solo crece en un tubo y el que está como con paso de oxígeno. Ujú, exactamente. Entonces, si tenemos una bacteria oxidativa, va a crecer solo en el tubo que no tiene parafina, el tubo aerobio, y va a cambiar de color amarillento. Y como, exactamente. Y como esa bacteria es aerobia, y en algunos casos incluso hay aerobios estrictos, tienden incluso a crecer solo en la parte superficial o superior del tubo, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que van a trabajar ustedes dentro de las pruebas bioquímicas en práctica, el OF y el TSI, para que puedan diferenciar la fermentación, en este caso la no fermentación, pero sí la oxidación de glucosa. La identificación también suele basarse en la forma de las colonias. La forma de las colonias tienen bordes muy lisos, son colonias pequeñas, y la prueba que no puede faltar para confirmar que es un no fermentador es justamente la prueba de oxidasa positiva, que se realiza cuando ya se tienen las colonias. También se tiene presencia de pigmentos. En pseudomonas hay toda una gama de pigmentos que va desde el verde, pasando también por el azul hasta un marrón medio café. Y una característica adicional de esta bacteria es que tolera el crecimiento incluso a una temperatura de 42 grados centígrados. Aquí tenemos una tabla que muestran las pruebas bioquímicas que nos van a permitir diferenciar entre las diversas especies de pseudomonas, ¿no? Entonces, así como tenemos pruebas o tablas para poder diferenciar los géneros y especies de enterobacterias, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos fermentación de glucosa, conformación de gas, conformación de hidrógeno sulfurado, utilización de lactosa, utilización de sacarosa, eh, formación de indol, ¿no? Toda esa gama es para enterobacterias. En cambio, esta tabla de acá muestran las pruebas principales para los no fermentadores, específicamente para pseudomonas, que es la más estudiada.
Entonces, definitivamente la prueba oxidasa es positiva en la mayoría de especies, pero como todo lo que siempre hay una excepción, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, 2 especies que son oxidasas negativos. Entonces, siempre ojo que no podemos decir absolutamente que todas las pseudomonas son oxidasa positivos. Igual tenemos los que oxidan glucosa, también tenemos aquí 2 excepciones, y acá tenemos los distintos pigmentos. El crecimiento a 42 grados también es característico sobre todo de Pseudomonas aeruginosa y la hidrólisis de diversos sustratos como gelatina, almidón, esculina. El crecimiento casi en todos los medios de cultivos, ustedes van a sembrar en agar tripticasa de soya, que es un medio de cultivo general, en este medio de cultivo general para poder observar el pigmento de forma natural, para observar también la morfología de las colonias. Luego van a sembrar en un agar McConkey. ¿Para qué será el agar McConkey en este caso? Bueno, si ¿Para no me equivoco, qué? A ver, nosotros tenemos lo que son medios de cultivos generales y medios de cultivo que son selectivos, que son los más trabajados. A ver, alguien está. A ver, César. Por lo que tengo entendido, el agar McConkey es selectivo para el agar negativo, si no me equivoco. Así es, así es. Gracias y gracias también a su compañero que también respondió por el chat. Exactamente. Uno de los medios de cultivo más usados para las gram negativas es justamente el agar McConkey, que tiene inhibidores de gram positivos. Dentro de los inhibidores tenemos a las sales biliares y exactamente, Luigi, a las sales biliares que inhiben a las gram positivas, pero también el cristal violeta, que también inhibe a las gram positivas. Y luego tenemos un indicador en el agar McConkey para que nos dé señales de si las bacterias utilizan o no el azúcar incorporado en el McConkey, que en este caso siempre es la lactosa. Entonces, tenemos que tienen un borde fino en aquellas colonias que están aisladas, se puede apreciar mejor y que presentan un brillo metálico muy natural. Tal vez acá en esta figura está un poquito, no exagerado, pero como que le han dado mucho énfasis. Se nota un brillo, sí, pero no tanto como esta fotito, que posiblemente han habido algunos inductores de esta característica porque se pueden agregar ciertos nutrientes o ciertos sustratos que van a acentuar ciertas características de las bacterias. Pero lo que sí es característico de Pseudomonas es que tiene un olor muy similar a las uvas, ¿no? O en algunas bibliografías le dicen que tiene un olor muy similar a la tortilla de maíz, ¿no? Parece curioso, les va a causar gracia, pero se parece mucho al olor a tortis. Entonces, este es una característica propia de esta bacteria. Entonces, cuando uno siente ese aroma, dice, ¿están trabajando pseudomonas? Y efectivamente se está trabajando porque es muy característico, ¿no? Y esto se debe a la aminoacetofenona, que es producto del metabolismo propio, muy característico de estas bacterias. Y si a pseudomonas se les siembra en agar sangre, al tener tantas enzimas que degradan diversos sustratos, también tiene hemolicinas, que son enzimas que van a romper los glóbulos rojos y por lo tanto se va a ver una zona que pierde el color alrededor de las colonias, ¿no? Eso se llama hemólisis. Ustedes luego van a ver una clase exclusivamente de hemólisis cuando estudien los cocos gram positivos. Y acá tenemos la prueba característica de Pseudomonas, que es la prueba de la citocromo oxidasa, la que nos va a diferenciar de las enterobacterias. Se coloca, bueno, acá hay un portaobjetos especial, ¿no? Pero nosotros lo hacemos en un papel filtro, colocamos un poco de las colonias, que se toma con un asa de cola en aro, y luego se le echa unas gotas justamente del reactivo de oxidasa y nos da este color que es característico justamente de Pseudomonas, ¿no? Ese es un test de oxidasa positivo y un test de oxidasa negativo sería, por ejemplo, para una enterobacteria.
Y justamente en la práctica van a poder apreciar esa diferencia porque van a trabajar no solo pseudomonas, sino también van a trabajar Escherichia coli para que puedan comparar. A ver, aquí. ¿Cómo se aprecia Pseudomonas aeruginosa en la tinción gran? Hemos dicho que sí, efectivamente es un gran negativo, son bacilos. Hemos dicho que con la práctica uno puede diferenciar que estos bacilos son mucho más pequeños, pero además hay una característica más. Si comparamos diferentes gran negativos, la tinción gran de una Pseudomonas aeruginosa, exactamente, es un rosa más tenue, es un rosa más suave. Entonces, esto es muy característico en estas bacterias. Y puede presentar diversas disposiciones. Por ejemplo, podemos encontrarla como bacilos individuales, pero también en pares y en algunos casos también formando cadenas cortas, ¿no? Entonces, eso es muy característico de esta bacteria. Nuevamente, hablamos de su versatilidad. Tiene una versatilidad metabólica en cuanto a sus necesidades energéticas de crecimiento y es capaz de poder utilizar moléculas tan sencillas como puede ser el amoníaco, como puede ser el dióxido de carbono, como únicas fuentes de nitrógeno y carbono. Es decir, con elementos muy sencillos podemos lograr que esta bacteria crezca, por lo que es capaz de desarrollarse pues en muchos medios de cultivo. Y dijimos que una de las pruebas que evalúa es justamente su crecimiento a 42 grados centígrados, 42 grados centígrados, como una prueba confirmatoria, pero crece en todo un rango de temperatura que va desde 20 grados hasta 42 grados centígrados. Y acá están las pruebas de las cuales estuvimos hablando. Acá está la pareja de tubos de la prueba de OF o Hugh-Gillayson o oxidación fermentación, como quieran llamarlo. Y tenemos el tubo anaerobio que tiene su parafina líquida y tenemos el tubo aerobio. Y justamente esta bacteria es oxidativa, es aerobia y es capaz de oxidar o utilizar la glucosa mediante oxidación. Y de esta manera se va a apreciar la prueba de OF. Por otro lado, tenemos el agar TSI, triple, 3 azúcares hierro, y acá se va a ver todas las reacciones alcalinas. Las letras K en microbiología para las pruebas bioquímicas indican alcalinidad. Entonces, la primera K está referida a la parte inclinada, el pico de flauta, y la segunda K, después de un slash, es la parte profunda. Entonces, acá estamos indicando alcalinidad, alcalinidad, y estos dos signos negativos, ¿a qué se referirán en una prueba de TSI? Que es negativa. ¿Perdón? Es negativa para los 3 azúcares. Ya, para los 3 azúcares es la de acá, estas dos. ¿Ya? La alcalinidad, alcalinidad en la parte inclinada y en la parte profunda. Y acá tenemos 2 negativos más. ¿A qué nos referiremos con esos 2 negativos más? ¿Qué más se lee en el TSI? Doctora, creo que Gas, sería la producción de gas y el envejecimiento del fondo. Ya. Uno es para la formación de gas y el otro es para otro gas. ¿Cuál es el otro gas? H2S. Ajá, exactamente. Entonces, uno es el gas que puede ser hidrógeno o CO2 y que va a producir una ruptura del medio. Y el otro negativo es para el H2S, hidrógeno sulfurado, sulfuro de hidrógeno, como quieran llamarlo, y que al reaccionar con los compuestos sulfurados del medio de cultivo daría un color negro, ¿no? Y por último tenemos que es positiva en la prueba de reducción de nitratos a nitritos, una prueba que es totalmente idéntica a una enterobacteria. También tenemos que Pseudomonas aeruginosa, a diferencia de las otras bacterias, de las enterobacterias, sintetiza pigmentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que forma pigmentos azulados, amarillentos o en algunos casos hasta pardos, oscuros, que es la diferencia de la mayoría de las gran negativas en general, ¿no?
El pigmento azulado, que acá vemos medio verdoso, que se le dice verdoso, algunos le dicen azulado, es conocido como piocianina y es capaz de difundirse en el agar. Eso quiere decir que la bacteria se torna verdosa, pero no solo la bacteria, sino que también cambia el medio de cultivo de color verde porque difunde su pigmento. Luego tenemos el otro pigmento que es fluorescente, que es la pioverdina. Entonces, este es un pigmento que florece, también le va a conferir un color verdoso y tiene una característica desde el punto de vista de patogenicidad. Tiene la propiedad de captar el hierro del hospedero. Entonces, es capaz de privar de hierro al hospedero. Y luego tenemos que en algunos casos hay cepas que producen un pigmento rojo oscuro, a veces se ve casi negro, que se llama la piorubina, ¿no? Entonces hay un piorubina que es rojo oscuro y cuando ya es muy negruzco, ¿no? Se le dice también piomelanina, ¿no? En realidad algunos autores consideran que es solo la piorubina que ha tomado diferentes intensidades, pero también tenemos algunas referencias que nombran a la piorubina como el color rojo oscuro y el pigmento negro le dicen piomelanina. Entonces, cuando uno quisiera apreciar la fluorescencia, esta puede ser generalmente visualizada en ciertos medios de cultivos específicos o tal vez también con el uso de una fuente de luz ultravioleta, generalmente de onda corta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay medios de cultivo muy específicos para poder visualizar estos pigmentos. Por ejemplo, tenemos el medio B labial, el medio B de King. También en algunos casos hay agares cromogénicos que son sumamente caros. Pero el agar que nosotros manejamos de forma general para Pseudomonas aeruginosa es este agar de acá, que está más al alcance, se llama el agar cetrimide, es un agar selectivo que contiene glicerol como única fuente de carbono. Entonces, ahí nomás con el glicerol, nosotros ya estamos haciendo selectivo el medio, porque es bien difícil que otras bacterias tengan esta propiedad de utilizar el glicerol como fuente de carbono, ¿no? Tendrían que tener un metabolismo especial que sí lo tiene Pseudomonas aeruginosa. También tenemos que justamente tiene el cetrimide o bromuro de cetiltrimetilamonio, justamente por eso se llama el agar cetrimide, que actúa como un detergente catiónico y por lo tanto es un inhibidor. Y luego tenemos dos sales, el cloruro de magnesio y el sulfato de potasio, que van a estimular la formación de pigmentos. Entonces, en un medio de TSA no es que la bacteria no forme pigmentos, sí puede formar pigmentos, pero tal vez no forma pigmentos. O sea, nosotros no podemos decir cuándo una bacteria en un agar general va a formar o no va a formar. Es igual que un Staphylococcus aureus. El nombre o la especie de aureus es porque tiene un pigmento dorado, es un amarillento, pero no siempre lo manifiesta. Entonces, si nosotros queremos evidenciar sí o sí la formación del pigmento, estas sales, el cloruro de magnesio y el sulfato de potasio que tiene el agar cetrimide, va a estimular a que la bacteria sí o sí forme su pigmento. ¿Ya? Entonces ahí tengan por seguro que se va a evidenciar el color del pigmento que tiene justamente la cepa que vamos a sembrar, ¿no? Entonces ahí se puede hacer un estudio de pigmentos, ¿no? A veces cuando nosotros hemos estudiado varias Pseudomonas aeruginosa aisladas de pacientes, hemos tenido toda una gama de verdosos, pero por ahí dentro de 50 verdes hay uno que, por ejemplo, tiene este pigmento negrito, ¿no? Entonces, nosotros quisimos hacer un estudio, pero tuvimos algunos inconvenientes, pero sospechamos que los que tienen mayor pigmento posiblemente sean más patógenos, más virulentos. Y esta es la estructura química de los pigmentos. Como podemos ver, son estructuras complejas, posiblemente de bastante peso molecular,
Por lo tanto, esta formación de pigmento hace que la bacteria cuando crezca, sobre todo en medios de cultivo líquido, crezcan de una forma muy viscosa, muy espesa. De tal manera que cuando ustedes se introducen el asa de col en aro, no es que saquen el caldito, no algo limpio, sino en algunos casos sale toda una mucosidad, ¿no? Justamente esta viscosidad está dada por sus polisacáridos de las pseudomonas que puede liberar, pero también por la composición que pueden tener los pigmentos que libera. Y las fimbrias, en algunos casos también utilizada como sinónimo de pili, va a favorecer la adherencia a las células epiteliales del hospedador, pero no solo a las células epiteliales, sino a cualquier tipo de superficies. Las fimbrias, al igual que los pilis, son estructuras que tienen bastante adherencia, capacidad de adherencia, son pegajosas y por lo tanto esto le permite adherirse a las superficies y de esa manera formar biofilms, ¿ya? Biofilms. Y también, bueno, la presencia del flagelo, ya mencionamos del pili tipo 4, le va a ayudar en su movilidad. Hay una capa de exopolisacáridos de tipo mucoide que se encuentran generalmente presentes fuera de la pared celular de alguna de estas bacterias. Esta capa se forma por secreción de alginato. Este alginato es un exopolisacárido que lo forman las bacterias generalmente cuando están formando biofilms. ¿Ya? Pseudomonas es una bacteria modelo de formación de biofilms. Por lo tanto, el estudio de este alginato está plenamente identificado. Se sabe que es un copolímero de dos tipos de derivados de azúcares, los ácidos manurónico y el ácido glucurónico, ¿no? Que se forman pues por degradación de diversos carbohidratos. Una propiedad que tiene Pseudomonas aeruginosa en la colonización de superficies es este modelo. El modelo lo conocen como Touch, Sit and Go, ¿no? Que significa que esta bacteria va a adherirse a la superficie, se va a multiplicar y luego se va a ir. Y ese es el ciclo que usualmente lo hace cuando está frente a una determinada superficie. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la bacteria planctónica, la bacteria libre, ¿no? Que cuando está cerca a una superficie, la concentración que le rodea de GMP, que está usualmente baja, al acercarse esta bacteria a la superficie, su concentración de GMP se incrementa rápidamente. Entonces, empieza como a tener cierta afinidad por la superficie. Una vez que se ha adherido a la superficie, esta bacteria tiene dos tipos de progenie. Una progenie que se dedica a colonizar toda la superficie, ¿no? Y que toma una característica de adherencia a la superficie, y otra progenie que se va a desprender de la superficie y se va a dedicar a diseminarse a otras superficies, colonizando nuevas superficies. Entonces, repito, la célula planctónica tiene una baja concentración de GMP, pero que cuando va a estar cerca a la superficie, aumenta la concentración de GMP e inmediatamente se multiplica, se replica, pero con dos tipos de progenie. Una que se va a quedar colonizando la superficie, va a quedarse colonizando la superficie, va a liberar sus factores de virulencia, es altamente patógena, y otra progenie que se va a desprender de la superficie y que va a encargarse de diseminar. Entonces, por eso esta bacteria también toma un comportamiento patogénico. Ya, disculpen. Luego tenemos el quorum sensing. El quorum sensing es el sistema de comunicación de todas las bacterias. Ya, las bacterias se comunican
no solo a través de ciertas moléculas, sino que el sistema de comunicación célula-célula entre las bacterias, sobre todo de una misma especie, aunque ahora también se ha identificado interespecies, se llama quorum sensing, ¿no? Y se abrevia como QS. En este sistema de comunicación, la bacteria reconoce varias señales de moléculas llamadas autoinductoras. En Pseudomonas aeruginosa se han identificado hasta 4 sistemas de comunicación. Son los sistemas justamente este sistema RHL, el IQS y también el PQS. Son 4 sistemas muy bien identificados de esta bacteria que van a coordinar la expresión de varios genes. Y estos genes van a codificar justamente características de virulencia. Por ejemplo, tenemos acá el autoinductor, a la molécula autoinductora RHL, que se va a encargar de liberar, por ejemplo, piocianina. O sea, está asociada con la liberación de piocianina y otras moléculas que le van a dar adherencia, como los ramnolípidos, pero también algunas otras moléculas como las elastasas, que son también ciertos tipos de enzimas que le van a permitir adherencia, sobre todo en tejidos, ¿no? Y también les van a permitir la formación de biofilms. Bajo una determinada densidad poblacional, cuando hay mucha cantidad de bacterias en una densidad adecuada para cada especie, que es muy diferente en cada género y en cada especie, estos autoinductores, este tipo de moléculas, se van a producir abundantemente y se van a combinar con sus respectivos receptores. Y de esa manera van a controlar la transcripción de diversos genes de toxicidad. Pseudomonas aeruginosa tiene la facilidad de formar biofilms. Para formar biofilms jóvenes, son 3 características importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la característica de la propia bacteria. La bacteria con sus características intrínsecas. En algunos casos tienen cápsulas, algunas bacterias, otras el pili, las fimbrias, las adhesinas, hasta el mismo flagelo en algunos casos, son características de una bacteria que le permite ser una buena candidata para formar biofilms. La segunda característica o requisito para formar un biofilm es la presencia de una superficie. Donde hay superficie, puede haber colonización. Y la tercera característica para formar un biofilm es la presencia de un flujo líquido, un flujo acuoso, humedad, podríamos decirlo. Entonces, con esas 3 características, nosotros podemos decir que una bacteria va a formar biofilms. El ejemplo más sencillo, no hablando de pseudomonas, sino de otras bacterias. A nivel de los dientes, la placa dental es el primer biofil estudiado, el primer biofil conocido. ¿Cuál es la superficie? El diente. La bacteria, justamente las bacterias pues que entran a veces con el alimento, la cavidad bucal no es una cavidad estéril, entonces hay bacterias ahí. Y el flujo de líquido que viene a ser la saliva, que siempre está pues humedeciendo toda nuestra cavidad oral. Entonces con esas 3 características, nuestra placa dental prácticamente son biofilms. Y nosotros hemos visto, no sé si hemos pasado, tal vez alguno de nosotros, que cuando ya se acumula mucha placa dental, el famoso sarro que le llaman, perdón, el odontólogo lo retira manualmente con sus instrumentos, ¿no? Y los retira y a veces uno siente pues que se están rompiendo nuestros dientes, pero es la capa de biofilm fuertemente adherida. Otro ejemplo en la naturaleza de biofilm podría ser, por ejemplo, en esas piedras que están en los ríos. Cuando uno tal vez ha ido a mojarse los pies en el río,
siente que ciertas piedras tienen un poco de brillo, son un poco resbalosas. No es por una casualidad o que la piedra sea lisa, sino que las bacterias están en la naturaleza. La superficie son las piedras y el flujo líquido es el río. Entonces tenemos las tres características para formar biofilms y así se forman los biofilms en la naturaleza. Así como se forman en la naturaleza, también se pueden formar en tejidos vivos. No hay una restricción que solo deben ser superficies inertes, sino que también pueden ser superficies vivas, tejidos. Por ejemplo, en caso de quemados, la piel muchas veces está expuesta. Tenemos la piel, tenemos la misma humedad, a veces de la curación, de lavado que les hacen a estos pacientes o de la misma humedad que tiene la propia mucosa, más las bacterias que pueden caer del ambiente y se forma el biofilm. Los pacientes quemados, por ejemplo, siempre son susceptibles a contaminarse con Pseudomonas aeruginosa y se ve que toda la piel torna en un color verdoso. Entonces, esta bacteria se adapta a diferentes situaciones justamente porque está en el ambiente. Entonces, cuando forma su biofilm o su biopelícula, tiene una primera adherencia, que es una adherencia reversible, y solo hasta este nivel uno puede controlar la formación de un biofilm. A partir de las 6 horas de que la bacteria entra en contacto con una superficie, ya va a ser difícil erradicar a la bacteria de la superficie porque se adhiere de forma irreversible. Cuando nosotros estudiamos biofilms en el laboratorio, nosotros los desprendemos de las superficies, nosotros a veces inducimos formación de biofilm en acero inoxidable, en papel filtro, hemos inducido también biofilms en dentaduras, en dientes. Entonces, cuando nosotros queremos desprender a la bacteria que ha formado biofilm de esa superficie, utilizamos generalmente medios mecánicos y lo más común es que nosotros lo sometemos a sonicación, a ultrasonido. Entonces, en el ultrasonido, al ser tan fuerte esa fuerza mecánica, hace que se desprenda la bacteria de la superficie y ahí nosotros la podemos estudiar y caracterizar. Entonces, después de que se ha adherido irreversiblemente, esta bacteria empieza a multiplicarse, empieza luego a empezar a liberar un exopolisacárido y justamente está bien identificado ese exopolisacárido en Pseudomonas aeruginosa, es el alginato que ya hablamos más adelante. Ese alginato rodea a toda esa población bacteriana. Es una matriz exopolisacárida de alginato y justamente las bacterias que están viviendo dentro de un biofilm se comunican muy eficazmente a través del quorum sensing. Y no solo eso, sino que todas las bacterias que están inmersas en un biofilm son muy resistentes, resistentes a un antibiótico, resistentes a un sanitizante, a un desinfectante, a un antiséptico. Entonces, se hace pues una comunidad altamente resistente, pero no por una resistencia de tipo genética, no por una resistencia de mecanismos propios de la bacteria, sino por un mecanismo de tipo barrera. Estoy cubierto con exopolisacárido, un alginato viscoso, fuerte, que me va a impedir que pase cualquier sustancia o cualquier agente químico. Ese alginato justamente es de estructura mucoide. Entonces se retiene a veces en la superficie esos agentes químicos, pero no atraviesan este exopolisacárido. Entonces, cuando esto sucede en pacientes, ya en la parte clínica, las infecciones que causan son infecciones crónicas que pueden llevar a la muerte. El alginato, bueno, ya dijimos, es el responsable de la formación de biofilms y bueno, también así como protege de agentes químicos, el biofilm también protege de la acción del sistema inmunológico, como por ejemplo de la acción de los fagocitos. Aparte de los factores de virulencia que hemos hablado, las
cepas de Pseudomonas aeruginosa pueden liberar una serie de enzimas. Tenemos, por ejemplo, exotoxinas, que son proteínas que van a desactivar el factor de elongación. ¿Qué es el factor de elongación, profesora María Elena? No me acuerdo. En biología, cuando vimos la parte o cuando se vio la parte de síntesis de proteínas, cuando el ribosoma estaba con ARN mensajero y sintetizaba proteínas, eso estaba mediado por todo un cofactor. Ese cofactor que permite que los aminoácidos se unan uno a uno para formar el péptido y luego la proteína, ese cofactor es el factor de elongación. Elongación significa que la cadena crece, ¿no? Entonces, esta exotoxina bloquea ese cofactor y por lo tanto la consecuencia es que se detiene la síntesis proteica. Luego tenemos fosfolipasas, que como su mismo nombre dice, el sustrato es un fosfolípido, colagenasas que actúan sobre el colágeno, elastasas que actúan sobre la elastina, pero también sobre los anticuerpos del ser humano. Es decir, que si mi sistema inmunológico para defenderme va a liberar inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, pues esta bacteria se defiende con su elastasa, ¿no? Y además tenemos un grupo de exoenzimas que también van a ser transportados a través de un sistema de secreción. Para este caso, es un sistema de secreción tipo 3. Rápidamente les comento que las gram negativas principalmente poseen unos sistemas tipo inyectores a lo largo de toda su pared celular, atraviesan la pared celular y que les van a permitir excretar ciertos componentes que le va a defender a la bacteria. Estos componentes, estos inyectores se llaman sistemas de secreción y existen varios, ¿no? Más de 7. Y en esta bacteria están 5 sistemas de secreción que predominan. Acá tenemos el sistema de secreción tipo 3 que le va a permitir justamente excretar las exotoxinas que hemos mencionado, las exoenzimas, las S, la T, ¿no? La Y y la U, que actúan directamente sobre las células del hospedero, ¿no? Y acá tenemos a la bacteria con la liberación del alginato, que rodea generalmente a todo el cuerpo bacteriano, el pili, que le permite adherencia, el flagelo, que le permite movilidad. Esta bacteria libera también elementos del quorum sensing para poder comunicarse con otras bacterias, no solo de la misma especie, sino bacterias que pueden ser gram negativas en general. Libera enzimas que le permiten colonizar diversos tipos de tejido y toxinas. Acá tenemos justamente que está inhibiendo la toxina A al factor de elongación dentro de la célula. Y acá también vemos los factores de virulencia. Sí, Luigi. Doctora, tengo una consulta. Tenía entendido de que el quorum sensing es el que regula la producción de biofilms, ¿no? Pero Sí, principalmente. también, aparte de eso, también utiliza este sistema para poder comunicarse con otras bacterias, ¿lo mencionó? Sí, exactamente. Justamente el quorum sensing es un sistema de comunicación en el cual cuando hay una determinada densidad poblacional bacteriana, que puede variar de acuerdo a la especie y al género bacteriano, va a dar la señal de que posiblemente las condiciones son las idóneas para que se forme un biofilm, pero es a través de esa comunicación. Entonces, el sistema de comunicación en las bacterias está dada principalmente a través de autoinductores. Ellas mismas liberan estos autoinductores para que ellas mismas, digamos, en sus propios receptores activen ciertos genes y estos genes van a permitir que formen biofilms, van a liberar más cantidad de exopolisacárido, posiblemente liberen también adhesinas y esta comunicación se da entre todas las bacterias que están cerca. Por eso se dice que las comunidades de los biofilms son comunidades casi perfectas por ese nivel alto de comunicación que se da entre las células. Gracias, doctora. Ya, gracias también. Entonces,
nosotros todavía no tenemos la posibilidad, pero una de las cosas que nosotros queremos estudiar más adelante, ¿no? Poco a poco nosotros nos estamos ya equipando, ya estamos equipados para trabajar biofilms desde el punto de vista fenotípico, pero no solo es conocer al biofilm, sino también a qué cosa hago yo para que no haya biofilm, ¿no? ¿Cómo interfiero yo en los biofilms que no son beneficiosos, ¿no? Entonces, uno de los kits justamente que se habla es bloquear esta comunicación entre entre las bacterias. Bloqueamos el quorum sensing y disminuimos la probabilidad de que se forme biofilms, ¿no? Pero bueno, este también exige otro tipo de tecnología para poder trabajar en este tema, pero nadie descarta, pues no hay nada imposible, ¿no? Ya, como les digo, ya estamos equipados para ver todo lo que es formación de biofilm, en la parte molecular de los genes para cada bacteria que codifican para biofilm, pero la idea también es lo otro, cómo yo inhibo esa formación de biofilms, ¿no? Una de ellas es no lograr de que pase de la parte esta de acá, a este nivel, donde el biofilm, la adhesión es reversible, hasta ahí podemos detenerlo físicamente, ¿no? Con diversas sustancias que pueden limpiar la bacteria, disminuir la adhesión de la bacteria. Pero de acá a acá, de reversible a irreversible, solo transcurren 6 horas en la mayoría de las especies bacterianas. Y ya después de 6 horas, como les digo, no podemos hacer nada natural, nada con agentes químicos, sino con fuerzas mecánicas muy fuertes. Les comento, yo en alguna época trabajé en la industria de alimentos, y nosotros tuvimos una contaminación de bacterias. Entonces se hacía toda la limpieza a todos los tanques, a todas las tuberías, y nuevamente la producción se volvía a contaminar. Entonces se recurrió a un experto. Bueno, cuando a veces hay posibilidades, recursos económicos, se pueden darle el lujo de hacer, pedir asesorías extranjeras. Entonces un profesor de la Universidad de Johns Hopkins dijo, así nomás por videoconferencia, ese es problema de biofilms, dijo así. Ese es problema de biofilms. Entonces nosotros, ¿y cómo sacamos eso? ¿Cómo controlamos eso? Y él dijo, seguro que están en los codos que están en las tuberías. Entonces la única manera es que saquen esos tubos y reemplacen por nuevos. Esto se puede dar lujo, pues una empresa grande, ¿no? Que tiene los recursos, pero imagínense que eso suceda en una empresa pequeñita, ¿no? Sacar, cambiar todas esas tuberías no es sencillo, eso requiere una inversión. Entonces, lo que se debe hacer siempre es evitar que hayan residuos en las superficies que faciliten, pues, el acúmulo de bacterias. Entonces, todo depende en una buena sanitización, una buena higiene para prevenir justamente la formación de biofilms. Porque después de esto, ¿quién reemplaza tuberías, no? ¿Quién reemplaza eso? Es mucha inversión de dinero. Y bueno, aquí tenemos el resumen de todos los factores de virulencia de los cuales hemos conversado. Me había olvidado mencionarles, acá están los 5 sistemas de secreción que utiliza solo Pseudomonas aeruginosa. Cada uno de ellos puede secretar diversos tipos de moléculas hacia el exterior, y la mayoría de ellos pues justamente son enzimas que van a dañar las células a las cuales pueden rodear. Acá están justamente todos los factores de virulencia, aquellos que están relacionados con la superficie celular, algunos que tienen que ver con su membrana externa como parte de la pared celular. Están los sistemas de secreción, la adquisición de hierro, que está a cargo principalmente de los pigmentos, toxinas secretadas, y la percepción del quórum, ¿no? Del quórum sensing. Como mencionó su compañero, más asociado a la formación de biopelícula, pero también gracias a la comunicación que hay entre bacterias se regula también la secreción de factores de virulencia. Y para complementar, ¿no? Como que no es suficiente todo lo que ya hemos visto, estas bacterias presentan una resistencia a antimicrobianos.
Y tal vez la resistencia más crítica es la resistencia natural, la resistencia intrínseca. Pero uno dice, ¿cómo puede ser que una bacteria ambiental que se encuentra en el medio ambiente sea resistente naturalmente? Lo que pasa, jóvenes, es que justamente al vivir en el ambiente, estas bacterias conviven también con hongos. Y nosotros sabemos que los hongos son fuente de diversos antibióticos, ¿no? Nosotros sabemos que las penicilinas, la streptomicina provienen de hongos o de actinomicetos. Entonces, estas bacterias tienen esa resistencia natural porque justamente conviven con este tipo de organismos que liberan sustancias antimicrobianas. ¿Y qué tipo de mecanismos de resistencia natural tienen estas bacterias? Por ejemplo, tienen mecanismos como disminuir la permeabilidad de la membrana externa de la pared celular. Esa membrana que puede ser normalmente más permeable se torna con una menor permeabilidad, de tal manera que impide que puedan pasar moléculas antimicrobianas como antibióticos. En algunos casos han desarrollado, por ejemplo, algunas enzimas que van a romper los antibióticos. Por ejemplo, tienen beta-lactamasas. El grupo de los antibióticos llamados beta-lactámicos incluye a las penicilinas y a las cefalosporinas. Esos se llaman beta-lactámicos. Y estas bacterias han desarrollado beta-lactamasas, o sea, rompen los anillos propios de estos antibióticos y de esa manera los inactivan. Y luego tenemos un tercer mecanismo, sistemas de expulsión activa. ¿Qué significa eso? Generalmente en los sistemas de expulsión están involucradas las porinas. Nosotros sabemos que alrededor de toda la pared celular hay porinas, sobre todo en los gram negativos. Entonces vamos a suponer, entra un antibiótico, inmediatamente esa porina lo expulsa. O sea, el antibiótico entra, ni siquiera puede ejercer su mecanismo de acción porque inmediatamente es expulsado. No llega a ejecutar su mecanismo de acción. Son bombas de flujo, bombas que expulsan rápidamente. Entonces son tres mecanismos muy conocidos de resistencia natural. Y luego tenemos la resistencia adquirida. Esta resistencia adquirida justamente es a través de elementos genéticos móviles. ¿Qué elementos genéticos móviles conocemos? Elementos genéticos móviles conocemos. A ver, recuerden un poco en lo que se vio en genética. ¿Qué elementos genéticos móviles tenemos? ¿Recuerdan uno por lo menos? A ver, tenemos dentro de genética, tenemos los cromosomas bacterianos, que son fijos, que son los de mayor tamaño, que son los que codifican toda la parte metabólica normal que tiene la bacteria. Y luego tenemos unos elementos extracromosomales más pequeños y que se pueden mover, que pueden ser transferidos a otras bacterias, que incluso... Los plásmidos. Exactamente, gracias. Tenemos como el principal representante de los elementos genéticos móviles los plásmidos, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Y justamente los plásmidos son lo que más nos interesa, porque esas propiedades de resistencia, los transposones también, los famosos genes saltarines. Entonces, esos plásmidos son los que llevan los genes de resistencia. Y no solo resistencia a antibióticos, resistencia a metales, resistencia a antisépticos, desinfectantes, los integrones también. Los fagos, mi estimada Mónica, los fagos son el intermediario, el que va a permitir que ese elemento genético pase de una bacteria a otra bacteria. ¿Ya? Entonces, esa resistencia ha hecho que estas bacterias sean difíciles de tratar. Tanto así que la mortalidad, y hablando ya de la parte clínica, la mortalidad en los pacientes, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, es altamente mortal, ¿no? Las cifras han aumentado, son cifras altas. Para que vean lo que puede hacer Pseudomonas aeruginosa. Antes que ustedes nazcan, había una Miss Brasil
que fue por una pequeña dolencia a hacerse una intervención menor en un hospital, ¿no? En Brasil. Y parece que en alguna, pues en todo esto de la parte quirúrgica, contrajo una infección en el hospital y fue una infección por Pseudomonas aeruginosa. Antes no se estudiaba a Pseudomonas aeruginosa como un patógeno que se podía adquirir en el hospital y posiblemente la microbiología no buscó Pseudomonas aeruginosa. Entonces estuvieron tratando con diversos tipos de antibióticos, pero esta bacteria es altamente resistente. Entonces, no pudieron dar con la bacteria, ya la bacteria entró a torrente sanguíneo y se diseminó por todos los órganos. A esta Miss le tuvieron que amputar las extremidades superiores, inferiores, pero aún así no le pudieron salvar la vida, ¿no? Fue muy joven ella, muy joven, cuando perdió la vida a causa de una infección por Pseudomonas aeruginosa. Y justamente esta bacteria se encuentra, se aísla mucho en las unidades de cuidados intensivos, pero ¿cómo entra a los hospitales? ¿Cómo entra a industria? A través del agua. Es la vía más fácil por la cual entra esta bacteria. Es así que nosotros tenemos 3 categorías de resistencia en estas bacterias. Las multidrogoresistentes, las famosas MDR, donde la resistencia es a más de un antibiótico en 3 o más categorías, ¿no? Acá están las categorías de los antibióticos. Luego tenemos las extremadamente resistentes, ¿no? Que están basadas generalmente en el principal número de antimicrobianos o clases o subclases que están, a los cuales la bacteria es resistente, y las pandrogoresistentes, que es resistente a todas las clases de antibióticos que están disponibles para el tratamiento de esa bacteria, ¿no? Entonces, las pandrogoresistentes ahora se están aislando como con mayor frecuencia y es resistente a todos estos antibióticos. Entonces, ¿qué cosas están haciendo actualmente? Asociar antibióticos, asociar los antibióticos de última línea, como por ejemplo las polimixinas, colistina, por ejemplo, que la asocian a veces con carbapenémicos, pero también hay un daño que se hace al paciente, un daño de tipo hepático, un daño de tipo renal, pero evalúan, ponen en una balanza pues este daño a los órganos versus pues la mortalidad tal vez, ¿no? Pero a veces no todo es negativo en Pseudomonas, ya hablando del género, ¿no? Por ejemplo, actualmente se aíslan muchas especies de Pseudomonas, pero con la finalidad de poder utilizarla con algunos fines benéficos. Por ejemplo, nosotros podríamos ir cerca a un relave minero, tomar muestras y aislar de ahí bacterias. Y estoy segura que más de la mitad de las bacterias que se aíslen pueden ser Pseudomonas, diferentes especies. Y justamente, nuevamente, ya no los quiero cansar, pero es por su versatilidad metabólica. Estas bacterias se aíslan de cualquier tipo de muestras naturales. Acá tenemos, por ejemplo, la recuperación a partir de desechos, ¿no? Desechos con nitrio, ¿no? Que son justamente, han aislado Pseudomonas cyclotolerans de un suelo, de un relave minero. Entonces, ¿esto para qué lo usan? Para poder luego tratar esos relaves, justamente que muchas veces contienen elementos de tierras raras y utilizan pues justamente por la resistencia que tiene en este caso, estas Pseudomonas cyclotolerans, aisladas justamente de un suelo minero enriquecido con itrio, ¿no? Entonces hablan pues que esta bacteria es justamente muy resistente a estas tierras raras y que se probó en laboratorio para poder absorber y se logró la absorción con una eficiencia de más del 99.9%, ¿no? Entonces, incluso hicieron varios ciclos de absorción para ver la efectividad de estas bacterias siendo fácilmente pues usada, ¿no? O sea que hacían el tratamiento con por decir, inóculo bacteriano, luego purificaban ese inóculo y lo volvían a aplicar en otras muestras que contenían
estos relaves y seguía trabajando la bacteria sin ningún tipo de problema, justamente por esa resistencia que tenía, ¿no? Entonces acá hablan que estos estudios dan luces para una ecología verde, ¿no? Un tratamiento de tipo ecológico sin daño al ambiente, ¿no? Y de manera sostenible. Luego tenemos también por acá a una bacteria o otra especie, Pseudomonas coerensin, también aislado de una mina de oro. Entonces acá hablan pues que este género de pseudomonas es uno de los más variados y ampliamente distribuido y que tiene especies que se encuentran en el ambiente, conocidos como degradadores o con metabolismo de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos y que dicen que su genoma pues ha sido caracterizado y que se conoce como que es un organismo resistente a los metales pesados porque ha sido incluso aislado de una mina de oro. Entonces, estos resultados dicen muestran la habilidad de esta bacteria en frente a los metales pesados y que va a permitir posiblemente la degradación de compuestos xenobióticos a partir de varios ambientes, ¿no? Entonces, siempre es interesante poder ver las características diversas que tienen las especies de este género por su tipo de metabolismo. O tal vez este de acá, ¿no? Dice potencial de bioremediación del género Pseudomonas aislado de aguas residuales, capaces de tolerar pues el plomo, ¿no? Lo que conduce a mecanismos de producción de exopolisacáridos y de bioabsorción. Entonces habla del mecanismo de tolerancia a metales pesados utilizado por este microorganismo, las pseudomonas, identificados y estudiados por ciertos métodos de bioprospección, ¿no? Para la implementación y desarrollo de estrategias de bioremediación en ambientes contaminados con plomo en altas concentraciones tóxicas, ¿no? Y de otros metales pesados. Entonces, el futuro, en realidad, de la bioremediación, gran parte de esta bioremediación, pues, la lideran las bacterias. Y dentro de las bacterias, una muy buena candidata es justamente este género, el género de Pseudomonas, ¿no? Y bueno, hablar también de otro no fermentador es el género Acinetobacter, es un género poco parecido a Pseudomonas en muchas características, son cocobacilos gram negativos, también son aerobios estrictos, pero a diferencia de Pseudomonas no tienen movilidad, pero sí tienen amplia distribución en el suelo y en el agua. Con frecuencia colonizan la piel y el aparato respiratorio, ¿no? Últimamente se está viendo que las personas de la comunidad, o sea, las personas sanas, nos estamos volviendo portadores de ciertos patógenos. Entonces, cuando se hacen monitoreos a nivel de fosas nasales, por ejemplo, ya se encuentran patógenos. Se le encuentra como contaminante de superficies húmedas y en ocasiones en la tinción gram se ven muy redondos. Miren acá, por eso no se les dice tanto bacilos, sino cocobacilos, porque son un poco redondos. Y esto les permite confundirse con otras bacterias, ¿no? Raras veces parecen bacilos, incluso con aspecto gram positivo, pero no fermentan carbohidratos ni reducen nitratos a nitritos. Se multiplican en todos los tipos de medios de cultivo que se utilizan, incluso para las que se utilizan para cultivar muestras clínicas. El único problema con Acinetobacter es que mediante pruebas microbiológicas no podemos dar con las especies. Es imposible porque todas las especies del género Acinetobacter tienen los mismos tipos de reacciones, misma morfología. Es bien difícil que por microbiología convencional digamos, esta es tal especie, especie Baumani, especie Juni y Wofi, no se puede. Entonces, ¿cómo se caracteriza a Acinetobacter? Siempre se reporta como complejo, ya se les dice complejo, ni siquiera se les dice como género, sino complejo. Y se reporta como complejo Acinetobacter calcoaceticus baumani. Y ese incluye a estas especies, las más parecidas, Baumani,
Acinetobacter piti, Acinetobacter nosocomialis, que no se distinguen fenotípicamente ni por pruebas bioquímicas. Entonces, ¿cómo se distinguen? Por tecnología un poco sofisticada. Por ejemplo, hay un tipo de equipo que tiene el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, que se llama el Malditov, que mediante una especie de espectroscopía permite diferenciar las especies, pero para nosotros es más sencillo identificarlos mediante biología molecular por PCR. Por ejemplo, nosotros hemos investigado, hemos estudiado a Acinetobacter baumannii, y para comprobar que es baumannii, la especie, se identifica un gen que se llama OXA51. Entonces, aquellas cepas que tenían el gen OXA51, sí o sí, eran la especie baumannii, ¿no? Que eran las que estábamos estudiando en un par de tesis. En el agar sangre forma colonias no pigmentadas, no forma ningún tipo de pigmento, pero sí son convexas y mucoides lisas y hasta tienen ligero brillo muy similar a pseudomonas. Pero, a diferencia de pseudomonas es hemolítica por sus hemolicinas, Acinetobacter no es hemolítico, perdón, y puede crecer a 44 grados centígrados, mientras que Pseudomonas solo llega hasta 42 grados centígrados. Acá tenemos todas las pruebas, son muy similares en todo el complejo Acinetobacter baumannii calcoacéticos y ligeramente diferentes en otras especies. En cuanto a sus factores de virulencia, tenemos que produce cápsula, algo que no hemos visto en Pseudomonas, una cápsula muy adherente, una cápsula gruesa, y también tiene los sistemas de secreción. Tiene sistemas de secreción que le va a permitir justamente liberar ciertas sustancias también tipo enzimas, y también tiene mucha facilidad de producir formación de biofilms. Tiene su pili tipo 4, igual que Pseudomonas aeruginosa, lo que le permite no solo formar biofilm, sino también evadir el sistema inmunológico. Y también presenta resistencia no solo a los antibióticos, sino también a la desecación. Y tiene algunas características también muy diferentes a nivel de la pared celular con respecto al resto de gram negativos. Entonces, estas bacterias viven en todos los ambientes. Y si hablamos de ambientes hospitalarios, por ejemplo, pueden vivir meses en sábanas, en los ventiladores mecánicos, en los lavamanos, dificultando el control. Al igual que Pseudomonas, también es una bacteria altamente resistente a todas las categorías de antimicrobianos. Por lo tanto, para tratar este tipo de bacterias también actualmente se están asociando diversos tipos de antibióticos de amplio espectro, lo que daña al paciente, ¿no? Al final hay un poco de repercusión a nivel de hígado y riñones, pero no hay otra manera de poder combatir las infecciones. Entonces, son dos microorganismos muy resistentes que se encuentran ambos en la naturaleza. Particularmente, ¿cuál es más útil para la bioremediación? Que yo lo vería desde el punto de vista de vuestra formación profesional. Definitivamente hay mucho que trabajar en Pseudomonas aeruginosa. Estos trabajos que hemos visto acá son trabajos hechos en otros países, y el hecho pues de que hayan especies como Corensis, Psychotolerans, no significa que necesariamente hay acá. En el Perú a veces tenemos otros tipos de especies que no las pueden encontrar en otros países y que tal vez podrían tener una mejor actividad de bioremediación frente a tanto problema de contaminación, sobre todo por metales pesados, ¿no? Y que podría ser una buena alternativa. Bueno, jóvenes, eso es lo que les tenía que conversar sobre este tipo de bacterias no fermentadoras. No sé si tienen alguna duda, algo que haya quedado no muy claro. Dime, César. Profesora, mi duda es cuando existen casos clínicos donde hay una persona con digamos, una pseudomonas resistente, ¿habrá casos, por ejemplo, un antibiótico que se esté borrando solamente para uso de así muy, muy, muy emergente?
o lastimosamente no hay tratamiento para esos casos? Ya, generalmente cuando se tratan a este tipo de bacterias, uno trata de utilizar siempre los antibióticos, eh, digamos, los que según el protocolo de los médicos debe ser los de primer uso, que son generalmente cefalosporinas o quinolonas, dependiendo de las bacterias. Ya estamos hablando de la resistencia en general. Pero con estos casos de multidrogoresistentes o pandrogoresistentes, se utilizan los antibióticos, le llamamos de última línea porque tienen efectos adversos en el paciente como daño de órganos, por ejemplo. En ese grupo tenemos, por ejemplo, la colistina o colistin, tenemos el meropenem y tenemos un antibiótico que también se usa muy poco, que es la tigeciclina. Pero aislados estos antibióticos casi tampoco ya no tienen efecto. Entonces, están asociando, por ejemplo, el meropenem con la tigeciclina o el meropenem con la colistina o la tigeciclina con la colistina. Y bueno, ahorita nosotros tenemos una tesis de pregrado que acaba de terminar donde justamente se ha hecho, nosotros le llamamos, o bueno, nosotros no le llamamos, se llama el método tablero de ajedrez, donde en un lado, en la parte digamos, de las ordenadas, por decirlo así, se pone un antibiótico y en la parte de las abscisas se pone el otro antibiótico y se enfrentan concentraciones crecientes de cada uno de los antibióticos. Y se ve si hay un efecto sinérgico o si hay un efecto antagónico o simplemente no pasa nada, ¿no? Pero eso es in vitro, ¿no? Igual, muy independientemente de estos resultados in vitro, los médicos frente a los casos extremos que tienen de pacientes donde está pendiendo la vida de un paciente de un hilo, toman las decisiones y les administran estas combinaciones. No hay un protocolo para estas combinaciones. Lo hacen desde su experiencia, y todo eso va sirviendo como antecedentes, pero a veces resulta y a veces no resulta. Ya se usan esos antibióticos, César, esos antibióticos que se guardaban y pensaba que no se iban a usar, ya se están usando y se calcula pues que de acá al año, a 25 años, en el año 2050, casi el 90% de las infecciones en general a nivel mundial van a ser causadas solo por bacterias resistentes difíciles de tratar. Está bien, profesor, me quedo más claro ese tema, porque justamente había visto un video donde un paciente habían enviado sus análisis en su antibiograma, creo que se les llama así, Antibiograma. y salía casi salía No que la había algo. bacteria era resistente a todos. Estaba muy Sí. preocupado él. Sí, no tienen halos. Esos antibiogramas no tienen halos. Casi todos los antibióticos no son efectivos contra ellas. Entonces lo que se está viendo es asociación de antibióticos, ¿no? Pero justamente la fuerza química, porque al final son químicos todos estos antibióticos, daña, el metabolismo de estos antibióticos daña los riñones principalmente. Entonces muchos de ellos quedan con los riñones afectados, ¿no? Algunos incluso tienen que ir a diálisis justamente por estos tratamientos fuertes. Está bien, profesor, muchas gracias. Soy un amigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, hasta Gracias, luego. profesora.